Buenas tardes. En el día de hoy estamos acá para hacer una entrevista sobre los productos que queremos sacar y vamos a hacer una lectura pequeña sobre el enfoque que le queremos dar. Entonces, en un estudio del año 2017, el periódico El Clarín de Argentina realizó un reporte en el que mostró que el mundo genera por hora 228.000 toneladas de basura y el 30% de esta producción ni siquiera se levanta. Existen páginas web como el Waste Atlas en la que muestra en tiempo real la cantidad de residuos que generan diferentes partes del mundo. La mayor parte de estas basuras suelen ser residuos que no se degradan fácilmente con el paso del tiempo, como el PET, que puede tardar hasta 800 años en degradarse. Existen tratamientos que abarcan desde la incineración de las basuras hasta el reciclaje, pero la problemática ha llegado a consecuencias tan graves como la mancha de basura que existe en el océano, que ocupa una zona extensa y relativamente fija del océano Pacífico, y el tamaño de esta zona afecta a 3,4 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa 7 veces la superficie de España. Por ello, en la última década se ha volcado la atención en conceptos como las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Y existe toda una nueva corriente que consiste en producir materiales biodegradables. El día de hoy nos encontramos con David Vega, quien es ingeniero químico y microbiólogo de la Universidad de los Andes y actualmente cursa el programa de maestría en la misma universidad bajo la dirección de la doctora Jenny Usán en el Centro de Investigaciones de Microbiología, CIMI, quien nos va a hablar un poco sobre el tema de los biomateriales. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Yasmin. Pues bueno, según lo que acabas de escuchar, nos gustaría que nos contaras un poco sobre el tema y qué son los biomateriales. Bueno, un biomaterial se considera un biomaterial es porque puede tener diferentes compuestos que llegan a ser de origen biológico, y el hecho de que sea un biomaterial no necesariamente implica que sea biodegradable. Entonces existen 3 clasificaciones diferentes para los biomateriales. La primera clasificación es aquellos materiales de origen biológico, pero que no pueden ser degradados fácilmente con el paso del tiempo. Muchas veces el PET se clasifica como un biomaterial no biodegradable, ya que pues el origen biológico implica, pues por lo que muchas veces es extraído de fuentes no renovables como los hidrocarburos, como decir el petróleo. Existe un segundo grupo que son los materiales que son tanto de origen biológico como que pueden ser también biodegradados, es decir, que pues no van a persistir en el ambiente durante el paso del tiempo. En estos materiales podemos encontrar el PLA, por ejemplo, que es el ácido poliláctico, el cual es digamos, el gold standard a la hora de hablar de biomateriales biodegradables. Este ácido poliláctico puede ser usado para muchos tipos de compuestos, dependiendo de la pureza. A medida que se tenga más pureza de este ácido poliláctico, va a ser más fácil sintetizar bioplásticos que vayan a ser resistentes al paso del tiempo, pero que puedan ser degradados biológicamente, por ejemplo, al caer a un cuerpo de agua. Entonces pueden ser degradados en el agua, o que si de pronto están en contacto con el ambiente, pues de pronto en un suelo, van a ser degradados por los microorganismos que están en el suelo, mucho más fácil que lo que sería un plástico convencional. Y un tercer grupo de estos plásticos son los de origen fósil, que sí son biodegradables. Digamos, no es el caso del PET, que es de origen fósil pero no es biodegradable, sino están otras moléculas como el PBAT, que por más que sea de origen fósil, también va a ser biodegradable. Sin embargo, estos son mucho menos, digamos, que usados por la industria. ¿Cómo se forma el PLA? Bueno, el PLA, como su nombre lo dice, es ácido poliláctico. Resulta que existen moléculas que son las moléculas de ácido láctico, que las pueden tener diferentes tipos de sustratos. Pueden, digamos, estar en el maíz, puede encontrarse también, pueden producirlo microorganismos. Realmente el ácido láctico puede encontrarse de muchas formas.
Que sea ácido poliláctico significa que se está formando un polímero, es decir, una red de esas moléculas monoméricas, que son más pequeñas, para producir una estructura mucho más sólida. Imagínate que el ácido poliláctico es una molécula solita acá, y a medida que se forman moléculas poliméricas de ese ácido, van a adquirir una estructura tridimensional que le va a dar unas características, unas propiedades, y dependiendo de la pureza de esa molécula de ácido láctico, pues se va a obtener unas mejores o peores propiedades dependiendo de lo que tú quieras obtener. Entonces, con la búsqueda para realizar la cantidad de empaques plásticos, actualmente están saliendo al mercado productos de origen netamente natural. Por ejemplo, los empaques a base de algas y cloruro cálcico para embotellar agua y que inclusive se pueden digerir. También existen platos comestibles a base de almidón de papa y de trigo que pueden reemplazar los platos desechables y que pues obviamente los hacen para que las personas también se los coman después de terminar su alimento. De acuerdo a lo pues, que me has dicho, ¿es posible hacer empaques biodegradables? Sí, empaques biodegradables es bastante posible hacerlos. De hecho, eso es algo que ha cobrado mucho interés en las últimas 2 décadas sobre todo. Aquí en la universidad, en diferentes departamentos de diferentes facultades, tanto de ingeniería como de ciencias, se ha contemplado estudiar esa posibilidad de obtener un empaque, algo que permita hacer un recubrimiento no tradicional y que pueda ser degradado de forma fácil al, digamos, ser arrojado al ambiente. Pues digamos, lo ideal no es arrojarlo así nomás al ambiente, sino darle una disposición, pero pues no es algo que se va a demorar como el PET 800 años en degradarse, va a ser una degradación que puede ocurrir en términos de meses, ¿sí? Entonces, sí, básicamente sí se pueden realizar empaques. Por ejemplo, también existe el kefirán, que es una molécula con la que trabajaban en el departamento de ingeniería química aquí en la Universidad de los Andes, que es bastante estudiado como un posible recubrimiento pues, sintetizado a partir de origen biológico. Para alimentos. Para alimentos, digamos, para preservar determinados alimentos, no necesariamente sería necesario usar bolsa Ziploc, que es un plástico que se va a demorar mucho en degradarse, sino que podría usarse este tipo de plásticos sintetizados biológicamente. Sabiendo que Colombia tiene una riqueza agrícola y uno de sus principales productos son el plátano y la yuca, que inclusive han llegado a desplazar la producción de café, ¿es posible utilizar estos productos o los residuos de las industrias de alimentos para realizar productos biodegradables? Sí, es bastante posible usar estos productos y yo diría que hacer un especial énfasis en los residuos, porque digamos que el producto per se, a menos que no tenga buena demanda, va a ser consumido por el público. Entonces, si tú tienes un cultivo de papa o de plátano, probablemente el primer uso que se le dé es satisfacer la necesidad de alimentación de la población. Lo interesante es entrar a ver qué pasa también con los residuos. Se pueden mezclar los dos, por ejemplo, para evitar perder un lote que ya se produjo y que no tiene buena demanda, se podrían usar las dos cosas, pero es importante pensar en términos de los residuos, porque, por ejemplo, mencionaste los cultivos de café. Pues café es como la insignia de Colombia a nivel internacional en cuanto a producción agrícola, pero realmente el café deja un residuo que es la cascarilla del café, que es bastante grande y que pues nada se hace con la cascarilla del café. De pronto se podría hacer un compostaje, que es lo primero que uno piensa al hablar de residuos de origen biológico, pero realmente un compostaje es volver a fertilizar la tierra, pero ahí ¿qué más va a pasar? ¿Sí? Entonces es probable uno poder coger estos residuos y hacer un tratamiento de estos residuos para obtener algo que te pueda realizar un biomaterial. Entonces, por ejemplo, en mi tesis de pregrado de ingeniería química, yo trabajé con residuos de cascarilla de arroz, los cuales al poner en contacto con ciertos hongos permiten que se purifique esa cascarilla de arroz para obtener el azúcar que tiene esa cascarilla de arroz y que puede ser potencialmente usado como precursor de producción de biodiesel, por ejemplo. Eso solo, el biodiesel es un biomaterial a la larga, pero digamos uno podría pensar en términos de bioplásticos, utilizando otras fuentes como por ejemplo lo que es la yuca y el plátano.
puede que tengan algún compuesto súper interesante que de pronto no se haya estudiado aún, pero pues digamos, por dar un ejemplo, en México existe una empresa llamada Biofase que utiliza por montones, o sea, por toneladas, las pepas, las semillas del aguacate, y con esas semillas del aguacate están produciendo un montón de bioplásticos, cubiertos, platos desechables. Pues cuando uno habla de desechables es que en realidad estamos hablando de reutilizables en estos casos. Que se utilizan una sola vez y se desechan. Exacto, Va a ser más pero fácil, la sí. degradación va a ser mucho más rápida, entonces no vamos a tener todo este problema de que pues nos comentabas tú inicialmente de la acumulación de basuras en el Océano Pacífico o la contaminación que vemos a diario por ahí. Cuando tú dices, hablas de lo que está haciendo la semilla del aguacate, que es por montones, yo pienso en este momento que se puede, digamos que ellos deben tener algún tipo de, como, pues con alguna industria para que ellos sean los que les entreguen esa semilla después de haber utilizado Claro. su fruta, ¿no? Es muy importante que en todos estos procesos, cuando uno tiene una idea para montar, digamos, una industria que, digamos, solucione una problemática, uno tiene que pensar en primer lugar que uno nunca puede trabajar solo. Siempre es necesario así asociarse, ya sea para financiación o sea para obtener insumos a bajo precio. Por ejemplo, de la industria del café, los cafeteros, ¿para qué querrán conservar la cascarilla de arroz? Probablemente ellos te digan, sí, lléveselo, y tú ya tienes ahí el insumo gratis, el principal con el que vas a trabajar, ¿cierto? Pero pues lógicamente si vas a tener que usar de pronto algún reactivo, algún equipo para probar qué es lo que está ocurriendo con ese bioplástico o con ese biomaterial que vas a sintetizar, tú vas a tener que utilizar ayuda de la academia que tenga los equipos para poder hacer esos análisis. Entonces es mucho de hacer asociaciones y hacer inversión de capital. Como voy a montar mi empresa, entonces voy a tener que comenzar a montar primero un laboratorio en el cual voy a analizar esas cosas. Eso puede llegar a ser muy caro, entonces por eso es útil como decir, hey, tengo un proyecto y quiero tocar puertas a ver quién me puede ayudar con esto. La academia, digamos que es como el primer link para eso. ¿Cuánto tiempo puede tardar una investigación para llegar a un producto final? Depende del producto final que quieras obtener. Una investigación puede llevar pocos meses, 6 meses, o puede llevar muchos años, depende de la complejidad de lo que tú quieras obtener. Digamos, si tú quieres hacer un pretratamiento, como lo que digamos yo hice con la cascarilla de arroz, un pretratamiento de material lignocelulósico, que esa es la cascarilla de arroz, para quitarle esa lignina y dejar solamente la celulosa que pueda ser usada por la industria, digamos, de los combustibles, para hacer un biocombustible, digamos que el tratamiento, mientras que uno estandariza los experimentos, eso puede durar bastante tiempo. Pero una vez tú ya tienes estandarizado todo, puedes hacer estos lotes, sacar lotes de producción de biomateriales de forma muy rápida. Las investigaciones pueden llevar tiempo si son bastante complejas, entonces dependiendo, tú puedes terminar complejizándolas mucho, pero puede que sea necesario complejizarlas, porque puede que la industria, digamos, la burocracia, por decirlo de alguna forma, te exija que tiene que cumplir ciertos estándares, que usted tiene que haberle hecho estas y estas y estas pruebas a su material antes de poderlo comercializar. Entonces ahí puede haber muchas cosas con las que uno tiene que jugar. La sola fase de investigación puede durar poco como puede durar mucho tiempo, dependiendo qué tan suertuda tú estés a la hora de investigar y qué tan bien encaminada esté haciéndose la investigación. Porque digamos, si tú comienzas de la nada, si comienzas sin información, va a ser mucho más difícil y probablemente eso se traduzca en más cosas. Tú tienes que llegar con una investigación previa antes de... Para allá iba David, porque el tiempo genera costo y entre más tiempo pueda pasar, más costo pueda generar.
¿cuánto puede ser el costo que una investigación pueda llegar a tener para pues lograr sacar finalmente al mercado un producto terminado? Nuevamente no hay una respuesta como concisa al respecto del costo, porque va a depender, uno, de los insumos con los que estés trabajando. Dos, va a depender también de los materiales, de los equipos con los que estés trabajando. Digamos, puede que haya un gasto energético también. Uno tiene que contemplar todas esas cosas. Puede que haya costos muy altos, como puede que haya costos muy bajos. Por ejemplo, uno puede hacer experimentos, uno a diario hace experimentos, uno a diario emplea el método científico a la hora de hacer observaciones y pensar qué hacer con respecto a esas observaciones que uno hace. No tiene nada que ver, pero te pongo un ejemplo. Cuando uno va por la calle y de repente uno va por la calle a altas horas de la noche y uno siente que por la otra acera viene en mi misma dirección, por la misma acera viene en mi misma dirección un tipo como que ¿será que me va a robar o no? Entonces tú haces una observación, planteas la hipótesis, ¿será que me roba o no? Y planteas tu respuesta, me voy a cruzar de calle o no. Algo así pasa con la ciencia. Si tú tienes un huerto en tu casa y tú ves que al sembrar esta planta al lado de esta otra planta no se te llena de gusano, tú dices, ¿será que esta otra planta está produciendo algo ahí que evita que se llene de gusano la otra planta? Entonces tú comienzas a hacer observaciones y esas observaciones no te cuestan dinero, ¿sí? Por eso es que, pero sin embargo tiene que como que partir de investigaciones, de leer, de mirar como, a ver, por dónde yo voy a abordar esta problemática. Por ejemplo, si tú quieres obtener un bioplástico a partir de los residuos de yuca, tú dices, listo, voy a usar la cáscara de la yuca. Entonces, en la literatura debe haber reportados qué químicos tiene esa cáscara. Entonces tú dices, mire, este tiene abundancia de este compuesto, esta molécula, y de pronto esa abundancia de esta molécula me sirve para, o sea, pues porque he leído, me sirve para aumentar la rigidez de mi material final, ¿sí? Entonces es probable que tengas que jugar mucho con la investigación y dependiendo de que también tú estés investigando puede que tus costos se reduzcan. Por último, hay una pregunta que pues me ha tenido dando como muchas vueltas y muy tranquila, es pensar de que de pronto allá afuera hay cantidades de personas con un montón de ideas, personas del común y corriente que simplemente un día hicieron esa observación que tú mismo dices, ese método científico, y dijeron, uy, esto puede funcionar, pero nunca lo llevan a la realidad porque no conocen si en Colombia hay sitios especializados donde se hagan este tipo de investigaciones. Bueno, realmente en Colombia tenemos lamentablemente una muy grande desconexión entre lo que es la industria, la academia y el emprendimiento. Últimamente, digamos porque tengo amigos que inclusive han realizado emprendimientos que consisten en crear lugares que permitan ese networking, esa lluvia de ideas. Entonces, digamos, hay muchas empresas que comienzan así, que van y se reúnen en un sitio y ese sitio les presta los tableros para los papeles, como para realizar todos los planes de qué es lo que quieren hacer. Eso solamente en cuanto a la idea. En cuanto a los laboratorios es aún más complicado, porque digamos que la investigación aquí en Colombia está bastante rezagada, en parte por la inversión que recibe del Estado. Digamos, Colombia es uno de los países con menor inversión a nivel de innovación, investigación y desarrollo, I+D, que ese es un parámetro de hecho con el cual miden pues qué tan avanzado está un país. Colombia está rezagado casi que un orden de magnitud por debajo de otros países en cuanto a qué porcentaje del PIB se destina a investigación, innovación y desarrollo. Entonces ahí es un poco complicado. Digamos que el principal foco donde se hacen estas investigaciones suele ser la academia, las universidades. Hay muchas empresas, pero que tienden a ser empresas muy grandes, que tienen un marco de innovación, investigación y desarrollo. Lógicamente estas empresas, digamos, pueden recibir tu idea, pero tú tienes que tener mucho cuidado cuando tú tienes una idea porque te la pueden robar. Entonces tú tienes que entender que tienes que actuar de la forma adecuada para poder hacer alianzas. Es como
vea, tengo esta idea y entonces yo quiero estar en este proyecto. Quiero estar en este proyecto haciendo esto. Les voy a conseguir los insumos. Yo les consigo los insumos y ustedes van haciendo esto. O yo le ayudo a conseguir la financiación por este lado, ¿sí? Como que es un poco de todo, un poco de inteligencia emocional, un poco de suerte, mucho de conocimiento previo antes de lanzarte de cabeza con una idea. Porque está muy bien tener ideas, pero si tú las ideas no las tienes bien sustentadas, lastimosamente no tienen ideas. Pero sí, es mucho también unirse con los demás. Uno nunca está solo en estas situaciones. Pues bueno, estando aquí con David nos damos cuenta de que la idea que tengo no está tan desfasada, pero sí tendríamos que hacer un replanteamiento y llevarla a un camino diferente, pues porque él tiene toda la razón en que no se pueden desaprovechar, coger un producto y desaprovechar una parte y aprovechar otra, o simplemente coger una parte del producto y eliminar la otra, porque estamos realmente generando más basuras, como los datos lo demuestran. El planeta está lleno de ellas, hay una isla de desechos que está acabando con el mar, y es muy triste ver cómo nosotros mismos nos encargamos de generar todo esto, ¿no? Entonces lo que nos deja David hoy es replantear nuestra idea. David, muchísimas gracias, de verdad. Como le comenté, esta entrevista va a salir, pues nos toca subirla y va a ser presentada también a un jurado. Muchas gracias. Un placer.